¿Qué tienen en común la familia de los Kennedy en Estados Unidos, los Grimaldi en Mónaco o los Onassis en Grecia? Todos fueron familias ricas, poderosas y afamadas. Fueron familias triunfadoras. Todo el mundo se les rendía a los pies, les rendía pleitesía, pero todas también tenían algo y tienen algo en común. Las tres familias sufrieron tragedias. Hubo muchas pérdidas. Algunos murieron muy jóvenes por accidentes o se desvivieron. Otros por enfermedades, siendo jóvenes además. Además de esas tragedias personales, muchos sufrieron traumáticos divorcios o se arruinaron. Son las maldiciones familiares. Estás en Expediente Pelaez. Empezamos. Bueno, tengo en un panel realmente muy bueno, tengo a María José en contra. María José, muchas Hola. gracias. No, muchas Es gracias. historiadora y ha estado con nosotros en varias ocasiones. En Madrid tengo a Félix Plaza. Félix es abogado y fue precisamente Félix quien me sugirió hacer este capítulo de maldiciones familiares y me pareció un gran tema. Ya ha estado con nosotros varias veces. Félix Plaza, muchas gracias desde Madrid. A ti, Alberto. También tenemos aquí en México a Ricardo Garza. Ricardo es escritor y acaba de publicar su último libro, Redefiniendo e Inconsciente. Ricardo, muchas gracias. Gracias, Alberto, por la Nos invitación. contarás qué es porque luego eres experto en la desprogramación evolutiva. Así ¿Puedes es. contar? Claro que sí, cofundador de la programación evolutiva junto con mi esposa. Es una técnica que creamos para determinar todo lo que te pasa en tu vida, cómo resolverlo, pero a través de la herencia familiar. Bien. Y tenemos por último a Raúl Félix Díaz, que es politólogo y gran experto también en temas de maldiciones familiares. Raúl, muchas gracias. No, gracias, soy yo. Gracias por estar con nosotros. Para mí tu ayuda es muy importante. Suscríbete, dale like, dale a la campanita para que yo pueda seguir haciendo productos de calidad. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar. El origen de las maldiciones familiares puede estar ligado a eventos traumáticos, conflictos no resueltos o incluso creencias culturales y espirituales. Muchas veces esas maldiciones se asocian con la idea de ciertos actos, como la traición o la injusticia, para traer consecuencias negativas que perduran a lo largo del tiempo. La historia familiar juega un papel crucial, ya que los patrones del comportamiento y las creencias se transmiten de padres a hijos, perpetuando así el ciclo de la maldición. Y de esto yo creo que, Ricardo, tú sabes mucho, ¿no? Más o menos. Empezamos. Claro que sí, mira, encantado. Cuando hablamos de maldiciones familiares, es importante entender que son herencias que traemos en las células, en la forma de la epigenética. Cuando nosotros tenemos picos de emoción, estos se graban a nivel biológico. Y una vez que se graban a nivel biológico, si yo no lo resuelvo, son heredados de generación en generación. Es decir, por ejemplo, que si hay familias que tuvieron mucho éxito, dinero, y luego tuvieron un drama muy fuerte, entonces estas personas, las siguientes generaciones, heredan la posibilidad de tener mucho éxito, pero también el drama y el miedo a tener ese éxito por miedo a perder la vida. Bien. María José. Bueno, yo estoy de acuerdo un poquito con lo que está diciendo aquí el doctor, pero no nada más en ese sentido, sino también que a lo largo de la historia tenemos maldiciones en la Biblia, tenemos maldiciones en la literatura, tenemos maldiciones en la mitología, por ejemplo, Electra, y al final podríamos... Aracné, que Por estuvo toda ejemplo, su vida, toda la eternidad tejiendo, ¿no? De ahí viene araña. Sí, claro. Y al final llegas a la pregunta, ¿no? Haces la pregunta, ¿nos gusta? ¿Tenemos ese morbo como sociedad? ¿Nos llama la atención ese tipo de desgracias? ¿O realmente son puras coincidencias? Digo, no sé a dónde vamos a llegar en esta reunión, ¿no? Raúl. Definitivamente el tema de los patrones y lo de la programación que se hace de manera generacional, porque eso es más que evidente. Y pensando en que estamos rodeados o somos energía, los pensamientos son energía y luego entonces hay positiva, negativa. Y entiendo que llegaremos en este programa a ver de qué manera rompemos esos patrones. Bueno, en Madrid tenemos a Félix. Félix, ¿te acuerdas que estábamos un día en casa y me dijiste, oye, hay un tema que es muy bueno, que es el de las maldiciones familiares? Y dije, oye, pues espectacular. Por eso yo quería que participaras. ¿Cómo ves las maldiciones familiares en esa conducta que vas copiando y copiando los modelos que decía Ricardo? Y cuando quieres darte cuenta, llevas llevas varias generaciones copiando los mismos patrones y volviendo a errar donde no deberías errar.
Alberto, la verdad es que voy a empezar diciendo algo que es lo que me condujo a proponerte esto y que te agradezco mucho que hayas llevado adelante, sobre todo porque me va a encantar escuchar al panel que has juntado, que me va a iluminar mucho sobre esto. Pero mira, todo empezó como consecuencia de leer un libro sobre un divulgador científico que conoces bien, español, que es Eduard Punset, que hablaba de la epigenética, de la carga del ADN en las personas, y si había que pensar que las personas estábamos condenados, como consecuencia del ADN, a repetir las historias de nuestros padres. Y lo que se concluía en el libro es que ya la epigenética había demostrado que aunque dos personas tuvieran la misma carga genética, su exposición a distintas influencias hacía que esas personas evolucionaran de una manera completamente distinta. Es decir, eran libres de su ADN. Y sin embargo, lo que nos hemos encontrado, y yo lo he vivido, pero tú has descrito situaciones familiares muy reconocibles y muy conocidas, pero también en el ambiente individual de cada uno de nosotros he vivido que de repente, asumiendo que no existe esa carga de ADN que se tenga que repetir, hay situaciones que son idénticas pasados 100 años y que se reproducen en las mismas familias con situaciones que no se tendrían que producir, pero que son exactamente las mismas, y me parece un misterio insondable. Así que creo que es un temazo del que hay que aprender mucho. Ricardo. Claro que sí. En este aspecto de la epigenética, nosotros en nuestro libro estamos proponiendo algo que llamamos Por inconsciente. cierto, perdón, enséñanos el libro. Claro que sí. Es Redefiniendo el inconsciente, de Ricardo Garza, de Editorial Urano. Muy recomendable, ¿eh? Muy recomendable. Yo creo que es importante que lo lean. Les repito, Redefiniendo el inconsciente, de Ricardo Garza, que es el autor de Editorial Urano. Perdóname. Gracias. Continuamos. Entonces les comentaba que estamos proponiendo nosotros un nuevo término llamado inconsciente conectivo, que ya ve que tenemos el individual, el colectivo, el familiar, y el conectivo sería el que nos une a todos los demás. Y dentro Conecta todo. El que conecta a todos exactamente como humanidad. Y dentro de este inconsciente conectivo entra el tema de la epigenética. En la epigenética nos vamos directamente a la carga familiar. Entonces, todas esas partes que hemos heredado, que decía en un principio, que te da un pico de emoción, ya sea alegría, tristeza, ira, asco o miedo, que son las 5 emociones básicas. Lo que sucede entonces es que se imprime en las células, y eso lo pueden ver en el libro de la biología de la creencia del Dr. Bruce Lipton, de cómo se imprimen las células y luego las células de generación en generación se van pasando, y entonces la epigenética va a determinar cuándo el ambiente va a generar que yo tenga un cierto tipo de reacción. Es decir, que el gen ya viene estructurado, y la epigenética, epi significa por encima, y es que tiene encima como un switch que enciende o apaga la función del gen. Entonces, basado en un ambiente, pasa algo y ese algo va a determinar mi comportamiento. Oye, qué interesante, María José. Bueno, me gusta lo que dices del inconsciente colectivo de Jung, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero yo preguntaría, toda esa herencia que dices que la tenemos en el ADN, etcétera, etcétera, ¿dónde quedaría nuestro libre albedrío? Porque sí repetimos patrones que los vamos, o sea, los vivimos a lo mejor en casa, en alguna familia, pero ¿podemos decidir? Esa sería mi pregunta hacia ti. Claro. ¿Cortarlo? Sí, por supuesto, pero ya tendría que ser un proceso de toma de conciencia. Cuando nosotros tenemos ciertas áreas de nuestra vida de las cuales no somos capaces de decidir, aunque pensamos que sí, que son pareja, hijos, la profesión, el dinero y el tipo de amigos que tengo. En esos tengo muy poca decisión, y voy a poner como ejemplo, por ejemplo, la pareja. Cuando se elige una pareja, siempre vamos a elegir la pareja con la cual mis ancestros se reprodujeron, con quien tuvieron familia. Entonces el tipo de pareja siempre va a ser coincidente con aquellos que ya mis ancestros tuvieron éxito en el camino de la vida, que es nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Yeah. Bueno, hay maldiciones que son muy conocidas. Los Kennedy, por ejemplo, el presidente estadounidense John Kennedy fue asesinado en Dallas por Lee Harvey Oswald en 1963. En el 68 su hermano, el senador Bob Kennedy, también murió a tiros. Incluso el hijo del presidente John Kennedy Jr. murió cuando su avión desapareció misteriosamente en 1999. Todo ello en una familia de excesos, de alcohol. ¿Qué opináis? Raúl, a ver, Bueno, ¿qué sí, opinas de esas familias? Hay familias, hay apellidos familiares
que inexorablemente Impresionante. piensas en que han tenido maldiciones. Impresionante de poder. Y además hay familias que, bueno, no son tan relevantes en la opinión pública, pero que sí se las conoces y vas viendo que se repiten patrón. Yo pienso que son casos mucho más famosos los de los poderosos o que han tenido mucha visibilidad pública y que están más expuestos a la opinión pública y a esas pues proyecciones de maldición de otras personas, porque a lo largo de la historia ya es milenario, que tan es así que existen amuletos de todo índole en Asia, en todos los continentes, que revelan que, bueno, pues esto de las maldiciones y el mal de ojo, por ejemplo, que es mucho de lo que se habla, ha prevalecido, y pienso que estas familias tan relevantes pues han sido mucho más presa de ese tipo de injurios o de maldiciones. Por lo tanto, regresando un poco a lo del arbitrio, si tenemos un libro de arbitrio, considero que lo más importante es diagnosticar dónde están esos patrones que se han venido repitiendo, para una vez ubicados empezar a ver de qué manera nos liberamos. Félix de Madrid. A mí, o sea, la pregunta que ha puesto encima de la mesa María José y que ahora estaba comentando Raúl, el libre albedrío, me parece que es interesantísimo y clave para esto, porque la mayoría de las personas no somos capaces de escapar de nuestra propia manera de ser. Y eso es un tema que me parece interesantísimo. Si nosotros somos conscientes de nuestros defectos o nuestras limitaciones, deberíamos ser capaces de superarlos, aprendiendo de los demás y empapándonos de los demás. Pero eso requiere, para mí, un ejercicio muy grande de humildad, que probablemente es la base de que todo nuestro modo de pensar cambie. Y es que nos encontremos ante nosotros mismos desnudos y seamos capaces de decir, me he quedado todo por aprender, esto que tengo no me gusta y lo tengo que cambiar, y abrazar el cambio. Yo creo que es la única manera de escapar de las maldiciones, el ser consciente de tus limitaciones, tus defectos y ser muy humilde. Un minuto, volvemos. Identificar una maldición familiar es un proceso desafiante, pero hay ciertos signos que pueden identificar su presencia. La repetición de patrones negativos en diferentes generaciones, como divorcios, problemas de adicción o enfermedades crónicas, pueden ser un indicativo de que existe una maldición. Además, la sensación de que la familia está maldita o que siempre enfrenta obstáculos insuperables puede ser una señal de que es necesario explorar más a fondo la historia familiar. Bueno, ¿qué os parece, Ricardo? Fíjate que ahorita que platicamos en el bloque anterior con respecto a estas dinastías de la política y de las figuras importantes de la política de Estados Unidos, si te fijas, cuando existe este evento relacionado a que fueron desvividos por alguien más, tenemos entonces una consecuencia dentro del clan familiar. Las siguientes generaciones ya no tienen el mismo nivel de éxito, porque si buscan ese nivel de éxito y lo logran, entonces tienen miedo a que les suceda lo mismo. Yeah. Y es donde nos damos cuenta entonces que mi inconsciente lo que hace en realidad es salvarme la vida. Entonces, eso sucede, por ejemplo, con personas que también que no pueden tener familia, que están médicamente sanos, pero que no pueden tener familia, parece una maldición, cuando en realidad vas a encontrar que el origen va a ser siempre que hay mucho estrés por pérdida de hijos en las generaciones anteriores. Ya, joder, qué interesante. María José. Interesante lo que dice el doctor Garza. A mí me gustaría conectarme un poquito con lo que decía Félix, ¿no? Que hablaba del reconocimiento de estas famosas familias, ¿no? Yo creo que la familias muy famosas y familias, como decía Raúl Félix Díaz, que no las conocen de que tienen. Pero justo eso, pero las familias que tú estás mencionando en la segunda parte, pues pasamos por el mundo sin dejar tanto rastro, porque claro. Digo, ¿quién es María José en contra? Pues realmente nadie, ¿no? Una gran historiadora que está No, sí, pero vamos, o sea, que no tienes el peso de los Grimaldi, de los Onassis, de los Kennedy. Ni tú ni yo. Bueno, ahí lo voy a dejar. Entonces... Ahí lo voy a dejar. Esa parte de reconocer el ego, ¿no? Yo creo que ellos nacen, viven, crecen, se reproducen y como están diciendo, sí llegan a saber que tienen ese tipo de herencia, ese tipo de aprendizaje,
pero yo creo que el ego llega a ser tan importante que no les permite reconocer que eso puede llegar a ser perjudicial. Por eso ese tipo de excesos en todas las áreas de sus respectivas vidas que terminan muchas veces en situaciones que no son las mejores o las más deseables, pero siempre son familias reconocidas. Sí. Raúl. Pues liga mucho con lo que Félix apunta de esta humildad necesaria para romper con unos ciclos, porque, por ejemplo, a nadie nos gusta que nos digan que somos supersticiosos, No, tampoco nos gusta que nos digan que nos autogestionamos, sugestionamos. ¿Por qué? Pues porque lo hacemos, pero vemos una escalera y decimos, no, pero por las dudas me paso por otro lado. Claro. Entonces, esa humildad de la que habla Félix es absolutamente necesaria para lograr ese diagnóstico. Si no, no vamos a romper ese ciclo, de lo que sea, porque hay bloqueos que no van tan dramáticamente, tan tremendistas, pero que son prácticas que vamos cometiendo de generación en generación y no nos somos conscientes. pero ahí está lo del libre albedrío. Efectivamente. Que, o sea, que es lo que coincidimos. O sea, yo tengo esta herencia, yo puedo haber vivido una serie de patrones en mi casa, ¿no? Y al final de cuentas digo, yo no voy a hacer lo mismo que hacía mi padre, mi abuelo, mi abuela, mi chozno, ¿no? Yo creo que ahí puedes llegar a... Pero creerás que hay quien no se da cuenta, ¿eh? O sea, Pero es el trabajo que dice el doctor Garza, ¿no? El reconocimiento, el trabajo interno. Félix, tu opinión. Voy a intentar elevar un poco este tema que estamos tocando ahora. Para mí la familia es el embrión de la sociedad. Y si nos fijamos lo que está pasando en la sociedad ahora, a nivel global en el mundo, tiene muchos tintes de cosas que han pasado antes. Tú lo conoces muy bien, Alberto, porque tú has vivido muchísimos conflictos, has estado por todo el mundo. Se está produciendo a nivel global una situación en la que podemos reconocer muy bien el pasado. Y eso que pasa a nivel global y que te puede conducir a situaciones que serían absolutamente trágicas y que desde luego esperemos que en la conciencia de las personas pues esté el que eso no puede pasar. Yo creo que también pasa en el núcleo pequeño de la sociedad, que es en las familias. Y para mí el hecho fundamental, al margen del misterio de cómo es posible, y esto probablemente Ricardo nos pueda iluminar un poquito más, porque aquí hay una parte que es muy misteriosa. Ya no es que tú estés condenado a hacer lo que han hecho tus abuelos, sino que se te reproduzca la misma situación. O sea, porque tú puedes ser un cafre y decir, oye, pues yo voy a reaccionar como me han educado. Y como me han educado de una manera y no soy capaz de reconocer cuáles son las cosas que no tengo que hacer, no soy lo suficiente humilde como para decir tengo que cambiar, o simplemente, como decía Raúl, es que no me doy cuenta, porque puede pasar que no me dé cuenta y que todo ese caldo de cultivo me lleve a comportarme de una manera que sea la misma manera que se comportó mi abuelo, mi bisabuelo o mi tatarabuelo. ¿Por qué se tiene que repetir exactamente la misma situación? Eso que decías tú, que es, oye, no, es que el divorcio, la muerte trágica, no sé, pero la misma, después de 100 años. Eso tiene un cierto toque misterioso. O sea, ya no sé si tiene que ver con la educación, desde luego no con la epigenética, no sé con qué tiene que ver. Ricardo, por tus alusiones. Gracias. Sí, es por epigenética. Esto es muy importante entender que nosotros vamos a vivir las mismas situaciones. Voy a ejemplificarlo de esta forma. Es como si la vida fuera un videojuego y tenemos un escenario y ciertos personajes. Lo único que va a cambiar es el escenario y los personajes, pero la situación sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué sucede? Que en la historia familiar, a nivel biológico, nosotros heredamos ya información. Nosotros vamos a repetir historias de ley de mamá, papá y la abuela materna. ¿Por qué estos tres? Porque al momento de la mitosis, al momento de hacer la concepción, traemos células de mamá y de papá. Y en las mujeres, cuando están en gestación, ya vienen con el óvulo instalado desde la gestación. Entonces, la siguiente generación que venga viene con el óvulo que le dio la madre al bebé. Entonces, vamos a repetir historias de ellos, después vamos a repetir historias de otras personas. Hay un estudio muy, muy interesante de un psicólogo francés llamado Marc Fréchet,
que nos explica una línea de afinidad, que nos dice que ciertas personas que nacen en cierto mes o que tienen parecido físico, eso él es en un estudio con unos cerditos, y le llama línea de afinidad, es decir, que tienen mayor afinidad unos con otros en el mismo clan familiar. Y en este clan familiar, esa afinidad es la repetición que estamos teniendo, es decir, no todo el mundo repite todo, sino que se va repartiendo, nosotros le llamamos programación inconsciente, ese programa se va repartiendo poco a poco en las siguientes generaciones, y últimamente, entre menos hijos hay, más se conglomera. Claro. Entonces, esos vamos a estar repitiendo historias todo el tiempo, y sorry, pero no es opcional. Bueno, les pongo en contexto, Aristóteles Onassis fue uno de los hombres más ricos del mundo. Como armador de barcos, amasó una de las mayores fortunas en los años 60 y 70. Rico y poderoso, casado con mujeres de mucho glamour del planeta, hasta que llegaron ellas. Las maldiciones familiares. Su hijo Alexander perdió la vida con 24 años en un accidente de tráfico. Su hija Cristina con 37 años después de una vida de adicciones y relaciones personales fallida. Su primera esposa, Atina, se desvivió con 42 años. Todo ello salpicado de relaciones personales problemáticas y adicciones. Bueno, son ejemplos, en fin, muy gráficos, ¿no, Raúl? María José. A ver, yo sigo con la misma línea, ¿no? ¿Quién conoce? Todo el mundo conoce a Aristóteles Onassis. O sea, desde que nacimos, el señor Aristóteles Onassis estuvo El hombre dentro más rico de... del mundo, ¿no? Bueno, sí, y pueden haber otros Claro, muchos, sí, claro. pero por eso se conoce de su vida. A lo mejor nosotros, en nuestras respectivas historias familiares de atrás, tenemos algunos patrones parecidos a Tina, que están mencionando, o a su hijo Alexander, o a su hija Cristina. Pero ¿quién sabe de nosotros? O Sí, sea, claro, claro. o sea, ¿quién sabe? Unamuno, cuando hablaba de la intrahistoria, Esa decía que todos complejidad. hacíamos de Esa es historia. la complejidad. Sí. Si lo heredamos, Sí. no lo dudo. O sea, no lo dudo que las células tienen memoria. Sí. Pero ¿en qué momento volvemos a lo del libre albedrío? O sea, yo traigo una carga, pero no la quiero repetir. Muchas veces no es opcional, desafortunadamente, y hay como que una lotería epigenética en donde siempre vamos a heredar, siempre que heredemos el programa, porque no estamos todos teniendo el mismo programa siempre, pero cuando lo heredamos nada más tenemos dos opciones de herencia, y son en polaridad. Ejemplo, una persona que es alcohólico hereda, imagino que tiene dos hijos, hereda el programa, ambos pueden estar en diferente polaridad, uno completamente abstemio y el otro que no puede evitar el alcoholismo, pero ya está en su biología. Entonces, el que es abstemio generalmente dice, yo vi que mi padre desde niño, yo lo vi que consumía mucho alcohol, entonces yo decido no tomar alcohol. No, como el otro no pudo decidir lo mismo, y siendo hijos de la misma persona, porque está la polaridad y esos son programas que son como impulsos. Ya. Yo creo que el factor denominador común está en el diagnóstico, ¿no? En que nos demos cuenta. Y luego hay muchas formas de atenderlo. De hecho, se habla de la constelación y de constelar, el proceso mediante el que una meditación y un trabajo psicológico incluso se puede lograr llegar a ese diagnóstico y romper los patrones. A mí me gustaría volver a algo que comentó Félix, me pareció muy interesante, darle una escala más global, esta interconexión tan interesante que comenta, desde el punto de vista de los historiadores, porque María José no me dejará mentir en el sentido de que mucho se habla, los historiadores, de que la historia se repita, que es el eterno retorno de Nietzsche, pero que es el ciclo, ¿no? Marx lo destacó. Y ahora la tendencia favorable que encuentro en muchos historiadores es que efectivamente se repite, pero porque los patrones se repiten, porque también pensamos igual, entonces el resultado no necesariamente será igual. Entonces, eso ya es una muy buena noticia para empezar a diagnosticar que hay que romper. Félix. Pues mira, yo estoy probablemente con menos conocimiento de causa que Ricardo, pero estoy completamente alineado con María José. O sea, yo creo que hay un punto en el que creo firmemente, y es que Dios nos ha hecho libres. Y la libertad está precisamente en que somos capaces de decidir. Eso es lo que nos separa de los animales. Los animales no son libres, no tienen la capacidad de decidir, están condenados por el instinto. Nosotros somos capaces de ir en contra de nuestro instinto. Entonces, para mí, el ejercicio que tiene que hacer la persona, pero que es un ejercicio complicadísimo, es conocerse a sí mismo.
Yo leí hace poco en un libro muy interesante que os recomiendo, que es Temor y Temblor de Kierkegaard, que decía que la cultura no es sino un camino para conocerse a uno mismo. Y eso me pareció profundísimo, Sí. porque al final en lo que consiste todo para poder cambiar algo es saber qué es lo que vas a hacer como sigas comportándote igual. Claro, claro. Eh, Bueno, les recuerdo el libro de Ricardo Garza, Redefiniendo el Inconsciente, de Editorial Urano. Es es un gran libro, un libro muy esclarecedor y ya está en librerías, ¿no? Así es, en Ya todas está las en Amazon y librerías. todo. Sí, así es, digital y librerías. Bueno, pues nada, hay que comprarlo. Mientras tanto, volvemos en un minuto. Bueno, ¿y qué se dice en Roma y en París de las maldiciones familiares? Case Widerco, Valentín Larraqui, gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Uf, es un tema enorme, inmenso, muy profundo. Me voy a focalizar en Francia. Aquí las maldiciones familiares se perciben principalmente como traumatismos transgeneracionales a través de la epigenética, es decir, como traumas graves no resueltos que dejan huellas en las generaciones futuras, especialmente por las guerras del siglo XX. Ahora, ¿qué son las huellas epigenéticas? Son las marcas químicas que a causa de experiencias fuertes, hambre, violencia extrema, etcétera, se pegan encima de nuestros genes, de tus genes, y que deciden si un gen se activa o se apaga. Un fenómeno complicadísimo. Sí, pero afecta a cientos de miles de personas solo en Francia. Aquí en Francia, para ilustrar su dimensión, se habla en primer lugar de traumas colectivos severos, la ocupación nazi, las deportaciones, el éxodo, la resistencia, abusos de todo tipo, eventos que marcaron no solo a los sobrevivientes, sino también a los descendientes. En muchos casos se transmiten a hijos y nietos, incluso si esos hijos y nietos no vivieron el trauma directamente, se observan en ellos depresión, ansiedad y otras disfunciones. Lo demostró la ciencia, los traumas graves pueden modificar la expresión de genes asociados al trastorno de estrés postraumático. El Instituto Pasteur de París ha hecho investigaciones que revelan que esta transmisión biológica es reversible gracias a terapias psicológicas, ejercicio, entorno social adecuado, alimentación sana, etc. Y esto es una muy buena noticia. Los psicólogos usan el término herencia de traumas o carga emocional familiar. Las terapias consisten en combinar el método llamado constelaciones familiares, que es como una representación casi teatral del árbol familiar vivo, con la psicogenealogía, para liberar patrones como violencias, depresiones, adicciones, fracasos múltiples, etc. En otras palabras, resolver nudos del pasado que afectan el presente. En Italia ha habido familias perseguidas por maldiciones familiares. Por ejemplo, la famosísima familia Medici en el Renacimiento. Si bien era una de las familias más poderosas del Renacimiento en estos momentos en Europa, en el viejo continente, pues se vio afectada por toda una serie de homicidios, asesinatos, deportaciones, y esta familia se extinguió en 1737 porque ya no había herederos. Otra familia en la época moderna perseguida por una maldición familiar es la Casiraghi Grimaldi, es decir, la familia Grimaldi con pues la muerte terrible en un accidente de coche de Grace de Mónaco, y luego murió en un accidente el marido, el segundo marido de Carolina de Mónaco, Stefano Casiraghi. Entonces una familia que por lo menos aquí en Italia se habla siempre de una familia como perseguida, pero también ha habido casos de familias que han sido exterminadas por el COVID, por ejemplo, o
una calamidad natural también en el sur de Italia. Bueno, eso pasa en Roma y en París, pero aquí en la Ciudad de México también tenemos a Edgar J. y a Constanza Peláez que nos cuentan qué opinan en las calles de las maldiciones familiares. Hola Alberto, estamos aquí en las calles de México para ver qué opina la gente sobre las maldiciones familiares. ¿Crees que una familia puede estar realmente maldita o que todo es pura coincidencia? Coincidencia no, pero no sé si maldita sea la respuesta tanto como un ciclo karmático que pues venimos cargando, porque al final siento que hay como una memoria corporal que sí se puede transmitir y una memoria del trauma que sabemos que se puede transmitir de generación en generación. Creo que somos vibración, es la tecnología de punta que nos ofrece la ciencia, o sea, física cuántica, y te haces correspondiente con lo que emites y con lo que crees. Entonces, claro, si tú te creces creyendo esa verdad, va a ser tu verdad. Lo lindo es cuando creces y te cuestionas. ¿Por qué creo esa verdad para mí? Y cuando de repente te cuestionas, empiezan a aparecer un montón de otros caminos, aristas y sobre todo posibilidades de gestar lo que realmente cada uno quiere para cada uno. Así que creo que si vamos con la cabeza gacha y un poco lejos de hacernos las preguntas, es posible que terminemos caminando los mismos pasos que nuestros abuelos, que nuestros padres, pero si tenemos el valor, porque se requiere valor, de hacerte las preguntas, de cuestionarte acerca de no quiero heredar esto, es muy fácil, fácil en el entendimiento, difícil en la puesta en marcha, de que casi como tronar los dedos puedas simplemente transformar esa realidad. Yo creo que es coincidencia. Igual, yo creo que es coincidencia. No, estas cosas sí existen, ¿eh? De ahí creo que entrar en onda, en subject, como se dice, es un poco más extenso. Materia. Pero sí, absolutamente sí creo que puede existir, sí, absolutamente. Yo creo que existen las maldiciones como tal, pero pues yo no creo que sea algo generacional, ni que se herede, ni que sea de toda una familia. Pues yo creo que si por ahí alguien le echa una maldición a toda una familia, puede ser. Pero no creo que sea algo hereditario, ni generacional. ¿Creen que los actos o las energías de los antepasados pueden influir en las generaciones futuras? Yo creo que sí, pero bajo ciertas circunstancias. Es decir, no se lo dejaría a la suerte o a la influencia mágica o energética de una generación a otra, sino creo que eso se establecería más por comportamientos, costumbres y cuestiones de cultura, ¿no? Porque pues justamente todo lo que aprendemos por una situación de adaptación y de evolución se queda como que guardado en un cachito, y si no fuera así no estaríamos aquí como humanidad. Entonces tanto lo bueno como lo malo creo que lo vamos adaptando para sobrevivir y adaptarnos al medio. Yo creo que sí en las conductas y tal vez algo en las energías, porque a veces en los genes se transmiten cosas importantes. No, sí, absolutamente, ¿sabes? Algunos lo llaman karma, dharma, cosas que tienes que pagar, tal vez no tú, o tal vez tú en una vida pasada, pero un antenado, sí. Bueno, quien cree en esto, claro que sí. O sea, de hecho así funciona. Estás aquí, pagas tu karma o pagas el karma de alguien más. Yo creo que puede ser, pero realmente yo no creo que sea algo hereditario ni generacional. Influyen claramente porque igual somos un constructo de ADN de una información celular. Para mí es mi verdad, es lo que siento. Pero justamente es lo que acabo de decir, es como tú eliges cuál quieres que siga siendo el constructo del que alimentas tus células. Por eso es tan importante pensar de qué nos alimentamos en un concepto más profundo, que es como pensar el alimento en 360. No solo es lo que te llevas a la boca, sino que lo que escuchas, lo que ves, lo que piensas, de lo que alimentas ese pensamiento, lo que al final construye la persona que eres. Y si lo limitas simplemente a las creencias que te regalaron tus padres, o los miedos que te regalaron tus padres, o los poderes mágicos que te regalaron tus padres, igual los estás limitando solo a eso, y siempre es nuestra responsabilidad y nuestra posibilidad también potenciar esas verdades y esos regalos que ellos nos dieron. ¿Crees que las maldiciones familiares es un karma que la familia tiene que pagar? ¿O simplemente están destinados a la tragedia para siempre? No creo que estén destinados a la tragedia para siempre, y tampoco estoy completamente segura que sea un karma que tenemos que pagar, sino pues un fenómeno un poco más desde la gestación, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, que traemos ya
información que ella vive durante el embarazo y generaciones pasadas antes que ella. No, todo se paga. Pero hay un problema, que tú no lo sabes. O sea, no sabes cuál es el problema muchas veces, ¿no? Entonces, si no sabes cómo puedes sanar o cómo puedes hacer que desaparezca, entonces por eso persisten las maldiciones, como quieras llamarlo, karma, dharma, maldiciones, lo que quieras. Si no conoces de dónde viene, no lo puedes sanar y por ende eso persiste. Pero sí, se puede curar, claro. Ay, no, creo que ninguna de las dos, o sea, no. No creo en el karma, y por consiguiente no creo que esta carga sea algo como un destinatario, ¿no? Para el desarrollo de la vida de alguien. Pues yo sí creo que el karma puede ser, pero puede ser de tu propia persona. No creo que venga de tu familia, digamos. Entonces yo igual, Tengo algo que decir, ¿eh? Dale. yo creo que sí puede ser algo como personal, pero no creo que sea algo que se herede y yo creo que sí se puede cortar, pero justo, o sea, yo creo que es algo que No, yo también creo que si algo sucede en las familias es porque se lo han provocado y a lo mejor las generaciones lo han aprendido. Bueno, es que tengo que decir que maldición me parece una palabra que está un poco, no en desuso, pero que hay que cuestionar mucho cómo la utilizamos, porque luego le damos un poder tan grande, ay, es que tengo una maldición, y es exactamente, sería como repetir un poco lo que ya dije antes. Es tu elección. ¿Cómo quieres vibrar? ¿Quieres vibrar sobre la maldición o quieres simplemente vibrar mucho más alto, lo cual requiere cierto valor porque pues lógicamente o hacer que salgas de no solo tu nivel de confort, sino que a veces de desconectarte de las personas que has conocido toda la vida de la misma manera, pero siempre hay que confiar en que tu corazón y el mío vino a hacer otros cambios, ¿sí? Como recambios que necesitamos como humanidad y como raza, así que confiemos, me lo digo también, confiemos en ir más allá. tienes que estudiarlo y ver de dónde viene, encontrar la raíz del problema y pues ahí resolverlo. O sea, mira, corto y conciso. No, Ah, ya. perfecto. No, lo que pasa es que, mira, para quien cree, ¿no? Y lee ciertas cosas. El karma, que no es malo, ¿eh? El karma simplemente es una cuestión universal, simplemente es. Entonces, muchas veces tú vas a pagar lo que hiciste, ¿no? Pero no necesariamente tú pagas, sino también lo que más quieres. Puede ser, porque por ende tú sufres, ¿no? Entonces, por eso digo que puede derivar de alguien de tu familia, absolutamente. ¿Piensas que el amor y la bondad realmente pueden vencer cualquier maldición? No, porque a las personas buenas les pasan cosas malas y a las personas malas les pasan cosas buenas. Entonces, pues no creo que la bondad sea suficiente como si fuera una película de Disney. Creo que hay muchos factores que juegan también. Es que si te conectas verdaderamente con el amor, es una energía tan inconmensurable que ni siquiera vas a ver una maldición como la descripción normal que todos decimos como es una maldición y tengo que asumirlo, sino como es otra de las cosas que está dado aquí y tú eliges con qué te quieres conectar y vibrar. El amor es tan fuerte y tan grande y realmente se puede sentir, o sea, hay 1000 meditaciones en YouTube gratis, hay 1000 ofertas gratis para empezar a experimentar y que nadie te lo cuente, sino que realmente lo puedas procesar por ti mismo y encontrar tu propia verdad. Pero el amor, creo que al final es como que vinimos a recordarlo, es una gran maestría del amor lo que venimos a hacer cuando transitamos en esta tierra. No, porque no funciona así. Bueno, digo, ¿quién cree, no? No quiero decir nada, pero a ver, no es tan fácil. Y a la vez lo es. O sea, no es porque tú eres bueno y das amor y es que no, según las leyes universales, no se trata de eso, sino simplemente tienes karma, tienes que pagar, tienes que saber lo que hiciste y enmendar tu error. O sea, tú puedes ser todo lo bueno posible, dar toda tu riqueza, sí, te crea dharma, si tú crees, ¿no? Pues perfecto, pero no vas a enmendar ese error. No se trata de eso, no funciona así directamente. Sí, yo creo que sí, el propósito de las cosas siempre es importante, ¿no? Es muy difícil que si tú procedes, digamos, correctamente o con un sentido positivo o lógico de las cosas, ¿no? Es muy difícil que eso establezca cosas negativas, ¿no? Sí, yo creo que sí, si hay mucho amor y bondad, puede partir un cambio, aunque a lo mejor no total, pero sí algo, ¿no? Estoy de acuerdo, yo creo que hay cosas que uno tiene que arreglar para que,
otras cosas funcionen. No es como que si solo soy bueno y doy cosas buenas en este sentido, todo va a funcionar, sino cuando tú haces algo o hay algo malo, tienes que corregir esa parte para que se pueda enmendar, digamos. Y esto, Alberto, es lo que la gente opina sobre las maldiciones familiares. Constanza Galley, muchas gracias. Hasta la próxima. Además de los Kennedy o los Onassis, está la familia de los Grimaldi en Mónaco, como una familia desestructurada, les pongo en contexto, que terminó con la muerte en un accidente de tráfico de la princesa Grace Kelly. Hay otros muchos casos muy conocidos como la familia Guinness, creadores del imperio de la cerveza, o la familia Hemingway, con depresiones e historias de perder la vida. Es el contexto que les pongo. Esas son algunos apellidos de familias conocidas, pero hay muchas más familias que no son conocidas y que también han sufrido este tipo de maldición. ¿Qué hay que hacer? Ricardo. En todas las familias que sufren maldiciones, siempre está el mismo componente, que es la repetición inconsciente. Llega el punto en el que el inconsciente lo voy a explicar un poquito para que se pueda comprender. El consciente es el cerebro. El cerebro me dice A más B es igual a C, entonces esta es mi lógica. Muy bien. Pero el inconsciente es el resto del cuerpo, en donde está toda la información celular. Ajá. Y es el que toma las decisiones. Hay como dos cerebros, ¿no? El cerebro y el estómago. Tal cual. Pero en el estómago se encuentran muchos procesos sinápticos, pero en el cuerpo, en la biología como tal, existe también información. Y esta información lo que hace es para poder reaccionar muy rápido y poder salvarme la vida, mantenerme vivo. Entonces, en este tipo de situaciones, pasa 1, 2, 3 generaciones y posteriormente ya inconsciente dice, ya no hago esto porque va a pasar esto. Yeah. Y esto entonces lo ves, por ejemplo, personas que han tenido accidentes automovilísticos trágicos, en donde tuvieron accidentes fuertes o que quedaron muy lastimados o perdieron la vida. Lo que encontramos entonces es que en las siguientes generaciones puede haber ansiedad, personas por manejar, tienen miedo a manejar. Y entonces, ¿qué hace el inconsciente? Es que me está salvando la vida. Claro, no, joder, interesante. A ver, ¿quién quiere? Yo añadiría que me parece que esto da mucho del origen, pero creo que consecuente podríamos aludir también a lo que se habla de la ley de la atracción. O sea, no recuerdo escucharlo. Si no les importa, les leo rápido. Sí, claro. Creencia pseudocientífica que postula que los pensamientos y las emociones pueden influir en la realidad, atrayendo eventos similares a los que se enfocan. Supone que concentrarse en deseos positivos pueden manifestarlos en su vida, mientras que enfocarse en la negatividad atrae más de lo mismo. Me gustaría intervenir en esta parte, más que nada por el tema de pseudocientífico. El doctor Masaru Emoto ya demostró la parte que esta es la ley universal 1, la ley del mentalismo. Y tiene un experimento maravilloso el doctor Masaru Emoto que se llama Los mensajes del agua. Y donde japonés? Es el japonés, exactamente. Entonces, él a cierta botellita de agua le da una intención. Recordemos esto, intención es pensamiento más emoción. Eso hace una intención. Entonces, eso es lo que genera el mentalismo, que es la ley universal número 1 o la ley de atracción. A veces, a los que no le funciona la ley de atracción, dense cuenta que es la ley 1 de 7. Entonces, le faltan 6. Por eso no le funciona. Pero regresando a la base científica, vas a encontrar que el doctor, una vez que activaba el agua, la congelaba y la molécula del agua se veía hermosa si le daba un pensamiento positivo y se veía toda deforme si le daba un pensamiento negativo. Y esa es la base fundamental. Entiendo que no estoy muy actualizado el tema, pero no sería pseudociencia. Qué interesante. Ya pasamos a métodos científicos comprobados. Exacto. María José, Félix. Bueno, yo quisiera, lo que está diciendo el doctor Ricardo Garza, ¿no? Gracias. Me llegó a la cabeza ahora Rupert Sheldrake, ¿no? Que habla del inconsciente colectivo, ya habla de una serie de experimentos científicos que se han llegado a realizar. Estamos todos conectados, pero no repetimos los mismos patrones. Y no, o sea, en ese inconsciente todos conectados, pero yo no hago lo mismo que haces tú o lo que ha hecho la familia Grimaldi o sea, no hemos tenido ese tipo de experiencias. Pero yo creo que más bien, María José, eres tú con tus ancestros. Sí, son con mis ancestros, pero si están comunicados, hay una memoria, y aquí el doctor Garza habla de un inconsciente colectivo que según el señor Jung estamos todos conectados, no es nuestro inconsciente personal, es el colectivo. Te explico un poquito. Existe el inconsciente colectivo con L, que es el de Carl Gustav Jung, y nosotros proponemos el inconsciente con N, conectivo.
Entonces, está todo interconectado. exacto, haz de cuenta, el inconsciente colectivo son las ideas universales. Ejemplo, el sol. El sol para muchas personas es una figura paterna. Y todo lo que está arriba, el cielo, el viento, todo eso representa la figura paterna. Todo lo que está abajo representa la madre, que es la madre tierra, el agua, el líquido. Y ese es inconsciente colectivo, las creencias comunes. Pero lo que nos conecta, nosotros lo plasmamos como inconsciente conectivo. ¿En qué lo basamos el inconsciente conectivo? En algo que se acaba de descubrir en 2012, lo que se acaba de comprobar, que es el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico postula que cuando hay dos partículas que están relacionadas entre sí, nosotros como humanidad o como clan familiar, se transforma la otra sin importar la distancia en la que se encuentran. Es decir, que hay una conexión invisible. Y en este inconsciente conectivo, nosotros vamos a conectarnos. Le voy a poner un ejemplo muy sólido. Cuando de repente entras a trabajar en algún lugar o entras a comer en un lugar y a una persona la rechazan todos, y esa persona se mueve hacia otro lugar y todo el mundo la rechaza, como ¿por qué todo el mundo lo está rechazando? Porque tú tienes una herida de la infancia que se tiene la herida de rechazo. Pero esto me dice que somos capaces de leernos entre humanos para poder comprender qué es lo que necesitamos el uno del otro. Y en esa conexión que sacamos del inconsciente colectivo, que no es ahí, sino es en el conectivo, es donde nos vamos dando cuenta entonces que nosotros vamos reaccionando dependiendo de lo que me representa el otro. Caray, Félix. No sé por dónde abordar lo que acaba de decir el doctor, porque No lo dice Ricardo. Hay un tema sobre el que se está ahora debatiendo mucho y con el que tengo que decir que no estoy plenamente de acuerdo, y es que trata de reducir a las personas a materia. De un modo en el que la persona no deja de ser una parte más del espacio y del universo. O sea, es evidente que las personas somos materia, pero ¿las personas somos solo materia o somos algo más? Entonces, yo lo que creo es que las personas tenemos como mínimo 3 planos. El corporal, el espiritual y, si quieres, hablar del alma o de otro tipo de componente, lo podemos hablar, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que dentro de lo que las personas somos, y te lo hablo desde un punto de vista en lo que yo creo, ¿no? No necesariamente en esto tienen que estar de acuerdo los demás. Yo creo que existe Dios, y yo creo que Dios se comunica con nosotros de una manera individual, que es esa vocecita que tenemos aquí dentro con un run run, que en la Iglesia Católica se llama Espíritu Santo, que es una manera de comunicarse dentro de un creador universal con cada uno de nosotros. Pero eso es lo que hace que de algún modo seamos individuales y distintos. Y esa individualidad es la que nos permite, en la medida en que seamos capaces de reconocer lo que somos, tratar de cambiar lo que nos viene por delante. Decía Ricardo una cosa que me ha parecido interesantísima, y es, oye, pero que te van a pasar cosas y se van a reproducir las cosas que te van a pasar. Sí, es muy fácil que se te reproduzcan las cosas que se te van a pasar por la herencia que tienes, pero también es muy fácil el que de repente pase algo que lo cambie todo. Y ese algo que lo cambie todo puede ser tú mismo comportándote de una manera distinta. Si unas personas te están percibiendo mal continuamente y tú sigues, esto lo decía Einstein, no esperes resultados distintos si sigues haciendo las mismas cosas. Pues cambia las cosas y verás cómo los resultados son distintos. Y yo creo que eso es la única receta que tiene para escapar de estas maldiciones familiares. Bueno, os pongo en contexto, existen técnicas que pueden ayudar, y eso sabe mucho el doctor, en la liberación de maldiciones familiares. La terapia familiar es una de las más efectivas. Los miembros de la familia abordan los problemas subyacentes y trabajan juntos hacia la sanación. Otras técnicas incluyen la meditación, la visualización y el uso de afirmaciones positivas que ayudan a reprogramar la mente y a liberar creencias limitantes. Eso es sobre el papel. Bueno, Ricardo, a ti creo que tienes mucho que decir. Claro que sí. Mira, coincidiendo un poco en ambos comentarios, en lo que comentas tú, Alberto, y lo que nos comenta nuestro amigo, vamos a encontrar cierta parte estructural. Nosotros venimos a repetir historias. Y esa es la base fundamental. ¿Eso es siempre forzosamente? No hay manera de que no sea así. ¿Ah, sí? Sí, y lo podemos comprobar, por ejemplo, en el sentido en el que, por ejemplo, si
yo me separé y dejé de tener comunicación con mis hijos, creo que dentro de la conciencia propia, nadie en realidad quiere hacer eso, pero el destino te lleva a eso. Entonces, aquí la magia es que, si bien estamos estructurados, no es una maldición como tal. Y aquí coincido perfectamente con él, que al momento que nosotros hacemos conciencia, y él lo ligó mucho a la espiritualidad, pero yo también soy muy creyente, pero en la parte de la espiritualidad es importante verla también hacia el interior de mi mismo comportamiento. Es cuando yo tengo capacidad de decisión. Cuando no tengo capacidad de decisión, cuando no me autoanalizo. Si yo me autoanalizo y entonces tomo decisiones diferentes, entonces veo hasta dónde se me permite en mi propio inconsciente tomar decisiones diferentes hasta que lo trascienda. Y en este tema, por ejemplo, en el tema terapéutico, nosotros lo primero que hacemos es toma de conciencia. Nosotros llamamos el wow moment, ¿no? La toma de conciencia, es decirte, ok, tienes un impulso de separación. Voy a aplicar un caso de terapia, el más común es de terapia, tema de pareja, por ejemplo, en el cual nosotros nos encontramos con una persona que me dice, es que me quiero separar. Bien, ¿te quieres separar? ¿Ya no amas a la persona? No, sí. Entonces, ¿por qué te quieres separar? No lo sé. ¿Qué edad tienes actualmente? 45. ¿Tus padres separados? En muchas veces no es pregunta, es afirmación. ¿Padres separados? Sí. ¿Qué edad tenía tu madre cuando se separó? 45. Pero eso, volvemos a Pero lo es el mismo. impulso, Eso pero es, determinar si lo pero eso es muy determinista. Pero lo es. Nosotros lo vemos todos los días. Lo que pasa no se justifica. Sí, exacto. Es lo que sucede. Ahora, están las personas acudiendo a terapia para quitarse el impulso. O sea, son personas que tienen la conciencia, pero no saben cómo. Y además hay personas que hasta se vanaglorian. Por ejemplo, mi padre fue muy mujeriego y bebedor. Pues yo también. Pues ya lo traigo de familia. Exacto. Se vanaglorian. Es verdad. ¿No? Sí, o también de manera derrotista dice, bueno, pero es que como en mi familia siempre hemos sido pobres, pues... Ajá. Es verdad. Pero eso no es tomar tu responsabilidad, es justificar No, espero, y seguir ahí. Reforzando que Por eso. por esa falta de diagnóstico y de esa humildad para reconocernos, no hacemos esta toma de conciencia. Félix. Yo creo que, de algún modo, sinceramente, porque creo que incluso el doctor está diciendo, creo que más o menos lo mismo. Yo creo que desde el punto de vista de si se pueden o no cambiar las cosas, lo que le he entendido a Ricardo es que se puede educar el cerebro para cambiar las cosas. Yo creo que ahí hay un tema de terapia conductual, de cambio de hábitos, de enseñarte a cómo reaccionar de una manera distinta ante los mismos estímulos. Hay dos cosas que a mí me parecen maravillosas y que me divierten mucho. Yo creo que alguna vez, Alberto, las hemos hablado, y es cómo funciona el cerebro, ¿no? Que tú conoces a una persona y en los 3 primeros segundos sabes si te va a caer bien o te va a caer mal. Si te cae mal, necesitas al menos 7 buenas, pero muy buenas acciones para que cambies de opinión sobre lo que has pensado de él. Lo que quiere decir que nuestro cerebro nos condiciona mucho acerca de cómo nos comportamos. Pues imagínate que se dice que hasta los 7 años es el periodo de tiempo que estás aprendiendo y recibiendo todos los inputs de tus padres, y a partir de los 7 o 9 años ya empiezas, por mucho que te eduquen, ya vas por libre. Pero has estado 7 o 9 años recibiendo un bombardeo de manera de ser. Y ese bombardeo de manera de ser es del que tienes que escapar si no te gusta. Bueno, o al que te tienes que abrazar si te encanta. Estamos terminando, pero me gustaría una última reflexión cortita de cada uno. Empezamos por ti, Ricardo, por favor. Claro que sí. Primero, hacernos conscientes que estamos ante eventos que podemos considerar que están fuera de nuestro control. Todo lo podemos controlar, todo lo podríamos resolver. Es importante saber que cada vez que nosotros vemos algo, siempre hay una luz de esperanza para cambiar las cosas. Lo más importante siempre es entender que el momento que yo sea capaz de tomar conciencia y el momento en que yo tome acciones diferentes a las que estoy haciendo, puedo cambiar mi destino. Si no tomamos conciencia, no hay manera de cambiar las cosas. María José. Bueno, la libertad. Yo resumiría eso con la libertad. Podemos tener alguna herencia, nos puede tirar un poco lo que es el morbo de algunas de estas familias que se han presentado aquí, pero al final de cuentas está la libertad. Y creo que eso es uno de los valores más importantes, como decía Félix, ¿no? De un ser superior, de Dios. Hablabas, creo que de Dios, la libertad.
somos únicos e irrepetibles. O sea, no quiero cargar con algunas, no sé, con algunos bultos que a lo mejor están en mi familia. Tengo libertad. Raúl. Pues me sumo a lo que me antecede y yo pues solamente haría hincapié en que estamos en un gran momento para poder hacer cambios porque vivimos un mundo tan distinto, tan convulso, tan lleno de información, a una velocidad vertiginosa, que nos provee de muchos elementos para poder hacer una especie de parteaguas y replantearnos en el diagnóstico, cambiar y romper patrones negativos. Félix. Pues yo creo que, por resumir lo que he querido decir durante todo este tiempo, el ejercicio más duro que tiene que hacer una persona, o que puede hacer una persona en la vida, es conocerse a sí mismo. Para conocerse a sí mismo tiene que hacer mucho silencio, y el hacer silencio y conocerse a uno mismo es un proceso en el que te puedes encontrar con unos fantasmas horrendos. Por eso la gente tiende a repetir las cosas, porque no se atreve a enfrentarse a sí mismo, no se atreve a conocerse. Y hay que pasar esa barrera del dolor que te genera al saber quién eres, porque solo así puedes cambiar. Pues quiero agradeceros a todos y a cada uno de los que habéis estado. Ricardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, que no se habrá más. Raúl, feliz día. Gracias también por estar con nosotros, mi querida María José. Muchas gracias. Gracias también a ti, Félix. Gracias a este hotel, el Hotel Fiesta Americana Reforma, a Grupo Posadas, a Travel Tea y a Nanofarmacia. Y decirles que las maldiciones familiares tienen mucho de sugestión, pero también mucho de verdad. La bondad en la vida, la congruencia, la solidaridad son el arma perfecta para ayudar a vencer no solamente las maldiciones familiares, sino todo en la vida. No hay mejor medicina que el esfuerzo, el trabajo bien entendido y bien hecho, y la tranquilidad de estar bien con uno mismo. Si eso se consigue, ya no hay nada que lo detenga, ni las maldiciones, aunque estas sean familiares. Gracias y hasta la próxima.